Bienvenidos a Brújula Histórica, un podcast del Archivo General Municipal en el que dialogamos sobre historia, y no solo historia local, sino nacional e incluso internacional. El día de hoy nos acompaña la doctora Sonia Irene Ocaña, con quien vamos a estar dialogando sobre un personaje que tal vez no ha tenido la relevancia que debería de tener, ¿no? Como lo fue José Narciso Rovirosa. Bienvenida, doctora Sonia, ¿cómo está? Muy contenta de estar aquí. Qué bueno. Bien, le comentaba que este personaje, ¿no? A lo largo de la historia lo hemos escuchado quizás en las calles, no sé, en el museo incluso, pero quizás pocos ubicamos al personaje, ¿no? Entonces me gustaría empezar aquí esta charla, usted nos comentara quién fue José Narciso Rovirosa. En mi opinión, es uno de los personajes más interesantes de la historia de Tabasco de la segunda mitad del siglo XIX. Es conocido fundamentalmente como naturalista. Y efectivamente, él tenía intereses botánicos. Es autor de un libro muy importante sobre helechos en Tabasco. Pero más allá de eso, también tuvo digamos que es un perfil bastante diverso. Eso es algo poco común en realidad. También es un hombre que tuvo intereses políticos y llegó a tener además posiciones políticas de cierta relevancia en su momento. Solo que esa parte de su trabajo, pues digamos que quedó totalmente relegada, pues después de su muerte, ¿no? Bien, aquí también estaría bien un poco entrar de lleno la cuestión de su formación académica, ¿no? Es un hombre de la segunda mitad del siglo XIX en Tabasco. La situación educativa en entonces estado, sabemos que no era la favorable, ¿no? Entonces, ¿dónde se forma él académicamente? Sí, él a los 17 años llega a estudiar a Campeche. En ese momento se acaba de fundar el Instituto Campechano y ahí él estudia ingeniería en la agrimensura. Y la parte interesante es que, no se titula ahí, en su título profesional, también en la agrimensura, es de varios años después, una vez que ya se fundó en Tabasco, en el Instituto Juárez, a donde de hecho él llega a trabajar pocos años después de su fundación. Pero más allá de eso, en Campeche, no son muchos los años que vive en Campeche, son solo esos años formativos, pero son años determinantes porque él tiene la suerte de que quien era el rector en ese momento del Instituto Campechano, Tomás Aznar Barbachano, era un hombre sumamente culto que, yo creo que también debe haber sido un hombre generoso. Esto lo sabemos por la propia correspondencia de Rovirosa. Le abre las puertas de su biblioteca personal y Rovirosa va todos los lunes, miércoles y viernes en la tarde, durante sus años en Campeche, a casa de la biblioteca del rector, invitado por él, y ahí él como que cultiva muchísimas, él había pasado su infancia en un rancho en Macuspana, entregado igual, esto es una biografía publicada en vida del propio Rovirosa. Él dice que adelanta bastante en trabajos de carpintería y que hace cosas al aire libre, pero en sí su formación intelectual data de la época campechana y gracias a la biblioteca como de muy diversos temas de Aznar Barbachano. Entonces tenemos que a los 17 años menciona se va a Campeche, entonces aquí en Tabasco, digamos, tiene sus primeros estudios, ¿no? ¿En qué punto él se puede interesar por las cuestiones científicas? No sé, aquí me gustaría preguntar esta cuestión de cuál es el aporte de José Narciso Rovirosa a Tabasco en lo científico. En lo científico, a mí me parece, hay algunos estudios incipientes, yo creo, sobre historia de la medicina y tal. La historia de la ciencia, así como que estudiada más a profundidad para el caso de Tabasco, a mí me parece que todavía está por hacerse, o al menos la de ese periodo, y tampoco es que sea mi especialidad, yo soy historiadora de arte, pero aún así tengo la impresión de que en términos de aportaciones científicas, yo definitivamente pienso que Rovirosa es una figura solitaria, en el sentido de que no hay nadie en la entidad, en su época, que esté a su altura. De hecho, él regresa a Tabasco en 1887 por invitación de 87 o 85, ahora dudé, pero por invitación de Sarlas Nova, ¿no? Era gobernador. Él lamenta, esto lo sé por correspondencia suya, ¿no? Sí. Lamenta irse a la Ciudad de México. Él era miembro en la Ciudad de México de la Sociedad de Historia Natural y de hecho era secretario de esta sociedad, y están publicadas a la muerte de Rovirosa, La Naturaleza, que es la revista que publican ellos. Tienen notas de personajes muy relevantes, ¿no? Científicos nacionales relevantes,
que lamentan la muerte de Rovirosa, ponderan en su trabajo, ¿no? Villada, que era uno de los fundadores de esta sociedad, hace el prefacio del libro sobre el hechos de Rovirosa, que se publica años después de su muerte. La verdad es que, son muy elogiosos con él en términos personales, pero también lo ponderan mucho como científico. Y Rovirosa, el archivo de Rovirosa, tiene correspondencia de él con distintos científicos nacionales, pero también de Estados Unidos y también de Inglaterra y de España. O sea, no me parece que haya en su contexto nadie a ese nivel, ¿no? Entonces podríamos decir que en la época era bien visto por otros científicos, ¿no? No es que, digamos, se quedó aquí en Tabasco, hizo sus trabajitos y nadie supo, ¿no? De hecho, él regresa a Tabasco después de haber estado en la Ciudad de México. Da la impresión, por cosas que él escribe en correspondencia de la época, es que, claro, la suerte de él probablemente habría sido distinta si Sarlat Nova se hubiera mantenido más tiempo en el poder. Porque él, la ventaja que le veía, al parecer, a volver a Tabasco, además de hacerse cargo de las cátedras, curiosamente, no de agrimensura, y eso que aquí se puede estudiar eso, sino le ofrece la de zoología y botánica y la de dibujo lineal, que Rovirosa era un gran dibujante científico. Y el dibujo científico, hasta la fecha, es una pieza importante, o sea, con todas las fotografías de altísima definición que tenemos ahora, el dibujo científico sigue siendo fundamental. Y entonces le ofrece cátedras totalmente afines a su perfil, y además eso le permite a Rovirosa hacer expediciones científicas, ¿no? Él, de 1887 hasta el 92 o 93, hace expediciones a la Sierra de Motespana, a la Sierra de Teapa, no recuerdo a dónde más va, al norte de Chiapas también. Entonces eso era una ventaja para él, ¿no? Poder cultivar esta parte, porque como científico él se especializa en esta región del país, ¿no? Mencionas que pues no nada más es la cuestión científica, sino también esta facilidad que tenía para el dibujo, ¿no? ¿Esos dibujos hoy día podemos verlos o se perdieron, o cómo podemos saber de eso? El archivo de Rovirosa, que pertenece, yo creo que era un hombre sumamente ordenado, que debe haber sido increíblemente escrupuloso con sus documentos de todo tipo, ¿no? Personales, como científico, mantenía una correspondencia súper intensa con toda clase de personajes. Lamentablemente el archivo está muy expoliado, está súper incompleto, pero bueno, algo conservamos, ¿no? Y en ese archivo se conservan algunos dibujos originales suyos también, de obras también que permanecieron inéditas. También por el archivo sabemos que él tenía terminada una obra sobre flora, sobre flores de Tabasco y Chiapas. Y de hecho, él quería, es curioso, los textos de la obra, él tenía textos y dibujos. Los textos se mandan a imprimir en México, pero las imágenes él manda a reproducirlas en Nueva York, y de hecho va a partes iguales, tiene un contrato con Policarpo Valenzuela, un hombre muy rico, para poder financiar el libro. Algo debe haber pasado, porque esto es de 1895, no sé si Valenzuela al final lo canceló, porque su libro permaneció inédito. Bien, muy interesante esto cuando mencionas sobre los dibujos, ¿no?, de José Narciso Rovirosa. Aquí me gustaría preguntarte si el personaje, si bien decimos que ha sido un poco olvidado, pero si existen escritos o autores que hayan abordado la vida del personaje. Bueno, digamos, periódicamente, ¿no? Por ejemplo, en 2019 inscribieron el nombre de Rovirosa con letras doradas del Congreso del Estado. Obviamente se pronunció un discurso. También cuando nombraron en su honor el museo, cuando fundaron y nombraron en su honor el Museo de Historia Natural en los años 80. Pero, digamos, el trabajo más completo que yo conozco es una tesis de maestría de la UNAM del año 90, Rodríguez Campos es el autor. Pues una pena que aparentemente nunca se publicó en forma de libro. Me parece que yo le he intentado seguir la pista al autor, parece que ya no siguió publicando, pero él tuvo acceso a fuentes primarias, a documentos, que es algo que la mayoría de los trabajos que yo he visto sobre Rovirosa pues no han podido hacer, acceder al archivo. Entonces podríamos decir que sí hay documentos que puedan sostener una investigación importante sobre el personaje, ¿no? Sí, es más, yo pensaría que es algo urgente de hacer,
porque, bueno, pues en la medida en la que pues se note que hay interés, ¿no?, por estos documentos, por esta parte del archivo, pues casi es una manera de garantizar que, porque a mí lo que sí me dio mucha pena de consultar el archivo fue darme cuenta de la enorme cantidad de documentos que faltaban, ¿no? Entonces, pues antes de que se sigan perdiendo, pues bueno, ojalá sea que alguien pueda, porque da para mucho, se puede estudiar pues en su faceta de dibujante científico, que de verdad es súper interesante. Yo creo, no me parece casualidad que él haya tenido esta cátedra también de dibujo lineal, como agrimensor tiene que haber hecho dibujos muy precisos también. Okay. Y el dibujo científico es todo acerca de la precisión. Se puede clasificar, desclasificar plantas a partir de pequeñísimos detalles que solo un buen dibujante puede advertir, ¿no? Entonces, yo sé que eso le corresponde a los historiadores que vayan e investiguen, ¿no? Pero en Tabasco podemos decir que hay documentación, ¿no? Pero se pueden encontrar en otros, no sé, Diego estuvo en Campeche, no sé si por ahí quedó algo, no sé. Ciudad de México, no sé dónde podríamos encontrar esa información sobre el personaje. Es una buena pregunta. Yo creo que la mejor fuente seguramente será, pues eso, lo que queda del archivo del propio Rubirosa, ¿no? En Campeche difícilmente, porque ahí solo estuvo en sus años formativos. Entonces, pues en realidad él mantuvo correspondencia con los hijos de su maestro, los hijos de Aznar Barbachano, que siempre se quedaron a vivir en Campeche, con un viejo condiscípulo suyo, también un hombre que destacó en Campeche como farmacéutico. Quizá en la Ciudad de México, ¿no? En los archivos precisamente de la Sociedad de Historia Natural, que yo desconozco si se conserven, pero hay que tomar en cuenta, bueno, también la obra de Rubirosa se publicó de manera bastante dispersa, ¿no? Y el esfuerzo más grande que se ha hecho para publicar todo lo que se pueda es del poeta Pellicer, ¿no? En los años 80. Aún así, es probable que alguna cosa se le haya ido a Pellicer, porque, pues, a diferencia, bueno, no hay diferencia, ¿no? Pero aún más, Rubirosa publicó en muchos periódicos locales y también en muchos periódicos en la Ciudad de México. Entonces no es fácil seguirle la pista. Sí, eso te iba a preguntar si él publicó sus trabajos en periódicos, pero ya mencionas que sí, entonces a nivel local y a nivel nacional te puede decir que él publicó, ¿no? Aquí me gustaría que viéramos otra faceta de él, ¿no? Porque ya creo que como naturalista es como que algunos quizás que los que puede ser que conozcan lo ubican, ¿no? Pero también hay una faceta en lo político, ¿no? Él quiere incursionar, o mejor dicho, no sé si incursiona en la política, ahí para que nos sigas. Sí, él fue alcalde de Macuspana y también de Nacajuca. Creo que es Nacajuca, ahora no tengo el dato tan claro. Fue diputado también. Y en 1800, bueno, además fue agente de la Secretaría de Fomento por varios años. Y en 1898 él intenta ser candidato a gobernador de Tabasco, ¿no? Hay que recordar que para entonces llevaba varios años como gobernador Abraham Vandala, y el segundo de a bordo de Vandala, y de hecho, según la percepción de Rubirosa en su correspondencia pues con sus amigos íntimos, es que el verdadero poder lo tenía Rodulfo Brito, ¿no? Y es un hombre con el que claramente tiene un antagonismo, ¿no? Rubirosa. Entonces él escribe en enero de 1898 a Porfirio Díaz, sondeándolo, pues no le dice abiertamente que él quiere ser gobernador. Lo que hace es decirle que pues varias personas en Tabasco se han sacado para él, y de hecho en su archivo él conserva pues cartas llenas de firmas de, o sea, unas cuantas cientos de personas pidiendo que él sea gobernador, ¿no? Entonces él le dice esto a Porfirio Díaz. Díaz aparentemente no contesta esa carta, y unos meses después le manda a través de un tercero. O sea, Rubirosa sí tenía conexiones con gente poderosa, ¿no? Uno de los que sí demuestra ser un amigo fiel de él es Casasus, por ejemplo, ¿no? Joaquín Casasus, sí, un hombre bastante prominente en el ámbito nacional. Y bueno, pues con estos amigos realmente es bastante abierto en su correspondencia. Y en mayo le manda a través de un tercero otra carta a Porfirio Díaz diciéndole que, bueno, pues que él pues piensa renunciar a su posición como diputado, en ese momento es diputado local, pues para no interferir en los planes de reelección del gobernador, ¿no? Y esta carta Díaz sí se la contesta,
diciéndole que, es muy breve, ¿no? Pero le dice que, bueno, que se podría interpretar esa renuncia como una manera caballerosa, esa es la palabra que usa, para sentirse libre de buscar la candidatura por su cuenta, pero que él confía en que eso no va a ser así. Entonces claramente Villas le dice, ni se te ocurra, y al final Vandala se queda en el poder hasta 1910. Ok, aquí un punto interesante que mencionaste de que escribe en la carta donde menciona que hay gente que lo apoya, ¿no? ¿Realmente tenía él no sé, este impulso de la gente? O sea, ¿qué veía en él o qué vio él en sí para decir voy a postularme como gobernador? Voy a proponerle a Díaz que me tome en cuenta para gobernador. Mi hipótesis es, a mí me sorprendió muchísimo. Yo no esperaba encontrarme eso en el archivo. Yo me acerqué al archivo, tenía poco tiempo, pero yo me acerqué para justamente su faceta de dibujante científico, que sigo pensando que es muy interesante, y el archivo sí iba a material. Pero cuando empecé a ver toda esta correspondencia política, pues algo no me encuadraba, porque yo lo ubicaba como naturalista, Sí. y yo entonces siempre habría pensado, bueno, claro, como no se podía vivir de la ciencia, pues entonces tuvo que, esa fue mi primera hipótesis que luego descarté, que había tenido que tener como que estos puestos pues simplemente para sobrevivir. Él tenía muchos hijos, ¿no? Pero después, o sea, uno no le escribe la carta al presidente y menos 2 veces, Sí. pues simplemente por interés, así. Mi hipótesis es que, bueno, Aznar Barbachando, ¿no? El rector, que fue una figura fundamental en su vida, él tuvo contacto el resto de su vida, lo admiraba, casi al final de su vida le pide a un antiguo condiscípulo campechano que escriba una biografía de Aznar. Y realmente a mí me parece que es un hombre bastante sensible, rubirosa por cómo escribe. No me parece que sea, como decir, bueno, además, pues qué chiste tiene que dar bien con alguien que ya está muerto y que vive al otro lado, que vivía al otro lado, ¿no? Yo creo que genuinamente le tenía muchísima admiración. Y Aznar Barbachando, digamos que era un militante de la patria chica, ¿no? O sea, digamos, por la causa local de Campeche. Y yo creo que Rovirosa, una biografía publicada de científicos, pero publicada en Día de Rovirosa, que también habla maravillas de él, dice que le tiene gran amor a su tierra, ¿no? Y a mí me parece que él genuinamente pues pensaba que la dupla de Vandala y Brito no era buena para el Estado, y yo creo que sinceramente creía, como Aznar, que había sido vicegobernador, que él podía hacer algo bueno por Tabasco, y yo creo que sus deseos eran pues genuinos, ¿no? Sí, y eso lo motivó a... Y probablemente era un hombre demasiado idealista como para ser tomado de cuenta en las letras liras a la SUTIC. Sí, sobre todo. Bien, sabemos que para hablar del personaje pues no bastan 20, 15 minutos, no nos da para más. Pero aquí por cuestiones de tiempo pues ya vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Me gustaría que señalaras, no sé, algo último sobre el personaje que pudiera que se nos pasó o que quieras añadir algo más. Pues sería una invitación a los historiadores y futuros historiadores a regresar a las escuelas primarias en general, pero en particular en el caso de Rovirosa, porque a través de la revisión de los documentos que están aquí, que todavía se conservan, de verdad que uno puede asomarse aspectos de su vida, de su actividad profesional, de sus intereses. O sea, uno puede hacer una idea mucho más rica en matices del personaje, y realmente pues yo se considero que es una figura excepcional como científico, y además es muy raro en el siglo XIX que un científico tenga tantos intereses políticos, y yo creo que el que no sepamos nada de su faceta política, me parece que es porque Vandala realmente, el régimen duró muchos años después de que él murió, y realmente se encargaron de, sepultar esta parte política, porque como político no fue menor, pero después pues como que lo condenaron al ostracismo, ¿no? Lo vamos a conocer muchísimo mejor cuando alguien pueda pues estudiar a fondo ese archivo. Bien, muchas gracias, doctora Sonia. Y bien, les invito a que nos acompañen en los siguientes episodios de Brújula Histórica. Muchas gracias.